tenemos aquí con nosotros al vicepresidente Jesús Galván, que es abogado, es asesor de la asociación y tiene vastos conocimientos de IRPF. Gracias a tu ayuda, pues esta sesión de formación la podemos dar. Y empezamos con una pequeña introducción. En los últimos años hemos recibido a través de redes, por correo, por WhatsApp, por Telegram, por todos sitios, un mensaje anónimo que vamos a ir aclarando punto por punto, que hemos incluido hasta la falta de ortografía que ese mensaje tenía. Vamos a desbrozar y argumentar todas las mentiras que lleva ese comunicado. Y cada vez que se acercan unas elecciones, vos lo utiliza y lo sigue utilizando como medida de castar pensionistas, porque por el descontento castan. Esto comenzó el 12 de octubre del 2015, ya han pasado 8 años, y todavía sigue circulando. Un profesor de economía aplicada de la Universidad de Málaga divulgó a sus alumnos de derecho esta teoría. Posteriormente, otro profesor de la Universidad de Almería lo hizo suyo y lo envió a sus contactos. Y tal como lo envió, durante 8 años lo seguimos recibiendo todos. Vamos a analizarlo punto por punto. Lo primero que dice el mensaje: asunto, IRFT, pensionista, no pagar. ¿Qué dicen los de Bruselas? Eso es lo primero que dice. Ya te llama la atención. Y la pregunta es, ¿quién son los de Bruselas? ¿El Consejo? ¿La Comisión? ¿Los comisarios? ¿Una directiva? Pero ya te dicen Bruselas y te ponen la cabeza, ojo, que lo dice Bruselas. Bruselas no es nadie. ¿Cómo nos paramos a pensar que lo dice Bruselas, no una autoridad? Y damos por supuesto que habrá alguna sentencia o una directiva que por eso lo dice Bruselas. La Unión Europea no funciona así. Por tanto, ya partimos de un engaño. El siguiente punto. Te adjunto escrito por si tienes bien remitirlo a tus amistades de jubilado o reenvía este. Mira, Y la mira cómo cadena, está la y la pantalla. cadena continúa. A tope de gente. ¿Vale? Venga, os dejo. Hasta luego. Adiós. Como reenviarlo no cuesta dinero, pues lo enviamos a todas las amistades, a familiares, a los grupos, y la bola crece, crece, crece. Y cuanto más crece, más creíble es. Esto está demostrado. Una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. A continuación dice, ya hace algún tiempo que estoy estudiando el tema y la indignación ante esta injusticia, ante esta injusta medida, ha ido creciendo. ¿Quién es este? Es un anónimo. Dice, ya hace algún tiempo que estoy estudiando. ¿Quién? Pero no lo creemos que debe ser una autoridad, porque el tío se atreve a poner esto. ¿Quién lo estudia? El mensaje es anónimo y a partir de un anónimo es la credibilidad que tiene un mensaje. Y lo de la indignación, pues claro, cuando un mensaje es falso se reenvía, se reenvía, se reenvía, la indignación crece. O sea, que desde que se empieza a leer, la gente capta la atención de que algo bueno para ellos puede ser. Y a partir de ahí el engaño y el bulo sigue creciendo. Y ya viene el mensaje gordo. El cobro de la pensión debe ser excluido del impuesto sobre la renta de las personas físicas por las siguientes razones. Vamos a ver una por una las 7 razones que dan. No es un rendimiento del trabajo. Primera mentira. La ley del impuesto de la renta de las personas físicas, que no es una renta del trabajo, es de las personas físicas, de la renta que tienen las personas físicas, que es de 2006, lo deja muy claro y dice que tiene la consideración fiscal de rendimiento íntegro del trabajo, que es el artículo 17, todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza dineraria o en especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo, que es la pensión, o de la relación laboral o estatutaria y que no tenga el carácter de rendimiento de actividades económicas, que no sea de un negocio.
la pensión es un rendimiento indirecto del trabajo. Lo dice la ley. Ya con esto estaremos o no de acuerdo, pero lo dice la ley. Como el impreso de la renta, cuando hacemos la declaración, tiene los siguientes apartados: los rendimientos del trabajo, 1, rendimientos del capital, 2, se divide en mobiliario e inmobiliario, el de actividades económicas, rentas en especie y ganancias y pérdidas patrimoniales. Ya no hay más apartados. Entonces, ¿dónde metemos la pensión? Pues en rendimiento de trabajo, porque la ley dice que indirectamente lo que provenga del trabajo. No hay un apartado para la pensión porque se considera indirectamente renta del trabajo. Así lo vamos teniendo claro. Porque además la ley sí especifica que las pensiones privadas van a rentas del trabajo. Y las pensiones privadas, todavía más las públicas, vienen del trabajo. El segundo punto de argumento que dicen estos señores: estas pensiones actuales se fueron generando durante la vida laboral, que con el cobro de los salarios mensuales o anuales fueron sometidas ya a IRPF. Es decir, ya tributaron por el impuesto. No. La seguridad social no es un sistema de capitalización que tú tienes ahí y luego te dan, se calcula tu pensión en función de lo que has aportado. No, es un sistema de reparto. Desde 1978, esto es muy importante, en la fecha, cuando en la nómina te hacen la retención de todos los brutos, en la fórmula de cálculo, que ahí me han dado un archivo para que lo calculéis, y verá cómo no coincide con las nóminas. Si alguno tenéis nóminas, verá que no coincide, porque la propia fórmula ya tiene el descuento de la seguridad social. O sea, que no te hacen el cálculo por todo lo que ingresa, sino luego al final, si tenéis más dudas, esto Jesús, que es el experto, lo explicará mejor que yo. La sentencia que estamos hablando todos los días del Tribunal Supremo sobre la mutualidad de la banca y que está hecho extensible al resto de mutualidades, está corrigiendo el error que hubo del 67 al 78 sobre esto, que es donde ellos se basan de que ya fue pagado el IRPF. Pero esto se está subsanando y del 78 para acá no corresponde, porque no había mutualidades. Tercero, que dicen estos señores: por tanto, al ser sometidas en la actualidad al IRPF, ya dan por sentado que ya han sido sometidas, ya no aclaran nada más. Están siendo grabadas nuevamente por el mismo impuesto, cayendo claramente en la figura de doble imposición, que debe ser corregida haciendo que la pensión quede excluida del IRPF. Ya está. Lo digo yo y esto es así. Esto no es cierto. Como hemos explicado ya antes, la sentencia está corrigiendo la anomalía que había de esa fecha. Cuarto, en todo la pensión podría tener cabida como rendimiento del capital mobiliario, con una fiscalidad mucho menor y que va disminuyendo progresivamente de manera notable a la edad del jubilado. Esto lo hicieron suyo la gente de banca que tenían pensiones máximas y tenían participación de los activos del banco, acciones. Y entonces ellos lo que quieren es tributar por capital, por rentas del capital. Claro, tributan menos. Dice, bueno, si no me admite lo que te estoy diciendo, pónmelas por renta del capital. Esto no puede ser. Esto no es una cotización a la carta. O sea, se están contradiciendo con lo que han dicho antes. Porque dicen, bueno, si no me da esto, pues dame esto. No, ni una cosa ni la otra, es que no es cierto nada. Quieren tributar por renta del capital porque el gravamen es menor. Es que la fiscalidad por renta del capital, la mínima es del 19%. Hasta el 30 y 30 y tanto que se paga por pensiones máximas, hay una gran diferencia. Quinto, tendría sentido esta figura toda vez que el jubilado fue acumulando ese capital a lo largo de su vida laboral. Y otra vez, repiten ellos, pagando el correspondiente IRPF para cobrar al final de ella la pensión. Y aquí vuelve a mezclar el sistema de reparto con el sistema de capitalización cuando la seguridad social no funciona por capitalización, es un sistema de reparto. Entonces lo que hace es confundir a la gente. Sexto, atento a la sexta. Esta figura está contemplada en la ley
de la cual se benefician las entidades financieras. Si tú a dónde nos llevas, del IRPF, de renta del trabajo, pasamos por el capital y al final son rentas financieras privadas con el producto de renta vitalicia inmediata aplicada a un capital del cliente, que en nuestro caso sería el capital acumulado por nosotros durante la vida laboral. O sea, imaginarse los pasos que está dando. Nos estamos metiendo ya en seguros privados, con el objetivo de obtener una renta vitalicia inmediata que es asimilable a nuestra pensión. Claro, no lo creemos porque este señor, que no sabemos quién es, dice que esto es asimilable a la pensión, un seguro de vida. Con esta última explicación lo que se intenta es engañarles todo mezclando rentas del capital con rentas de trabajo, y la propia ley es precisamente que las rentas y los planes de pensiones son rentas del capital. Artículo 17. Y el último punto, dicen ellos, concluyendo, para estar el final, nuestra pensión no es un rendimiento del trabajo y ya fue sometida a impuestos durante nuestra vida laboral, por lo que se hace necesario corregir esta injusticia. Reiteran todo lo que han dicho anteriormente para darle más énfasis a su explicación, para que el que está leyendo llegue a la conclusión de que este señor dice la verdad y como está mintiendo, pues la mentira dicha muchas veces, pues se convierte en verdad. Este mensaje ha tenido algunas veces variantes en función de quién lo envía. Cuando vos lo lanzas, o bien al principio mete una cosa y al final mete otra, pero el texto del mensaje es el mismo. Pero puede haber variantes y yo he recibido variantes de este mensaje. Entonces ahí os he puesto, porque este mensaje se han creado montones de partidos de pensionistas y ahí os pongo un archivo de la cantidad de partidos de pensionistas. Algunos han desaparecido, pero otros están en candelero. Para que veáis, un partido se presentó en Granada con una lista de 15 o 16 o 17 personas y sacó solamente 5 votos. O sea, no se votaron ni ellos mismos. Un partido de Granada, de pensionistas. Hay un montón. Y yo os dejo. Y ahora entramos en la materia del IRPF para tener conocimiento de cómo funciona en España. El IRPF es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es un tributo que debe pagar el Estado los ciudadanos residentes en España. Ojo, con las pensiones de convenios internacionales, los que tienen dos pensiones, uno le trae aquí. He puesto un archivo por si conocéis a alguien, que ahí hay mucho problema. El impuesto lo que grava es la renta que se ha obtenido a lo largo de un año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona, que se declaran anualmente por los siguientes conceptos. Ya lo he dicho antes: rendimiento del trabajo, rendimiento del capital mobiliario e inmobiliario, rendimiento de actividades económicas, rentas en especie y pérdidas y ganancias patrimoniales. ¿Qué es lo primero que nos hacen en IRPF? La retención. Nada más que recibimos un dinero, nos retienen. La retención es el pagador el que está obligado a realizarla y lo ingresa en la agencia tributaria. Nuestro pagador, nuestra empresa, es el INS. Y el INS lo único que hace es cumplir las normas que dice la ley y la agencia tributaria. Muchas veces en los SHA empezamos a echarle las culpas a la seguridad social. La seguridad social es nuestra empresa, nos paga nuestra pensión y cumple lo que les dice la agencia tributaria y las normas. Bueno, ya sabéis que este año y el año pasado, los pensionistas cuyos ingresos sean inferiores a 14.600 euros anuales no tiene retención. Que retención no tiene que ver nada con la declaración luego. Sobre los dobles pagadores, sobre los que tienen cargas familiares, los emigrantes retornados, hemos juntado 3 archivos explicativos ahí. El que quiera que lo saque, que ahí está explicado. Y no olvida una cosa que la gente quizá no lo sepa.
Y luego al final Jesús sugiere que nos amplíe la información. Los programas de retención son estatales y no tienen en cuenta las retenciones de las comunidades autónomas. Ahí nada más que te piden la situación familiar y los ingresos que vas a tener en el año. Y no se fijan en nada más. Cuando tú haces la declaración, en cada comunidad autónoma, en su parte, tiene unas desgravaciones o tiene unas retenciones diferentes. Entonces, cuando tú haces la declaración anual, no te coincide con la retención, porque en teoría, lo que te descuentan en retención, cuando hace la declaración, si no tiene ningún variante, tendría que dar igual. Pues a uno nos da a pagar y a otro nos da de por mes. Y es porque el programa estatal no ha recogido todavía las normativas de las comunidades autónomas. Cuando hace la declaración, sí la tiene en cuenta. Y te dice parte autonómica, parte estatal. Las divide y trae una página donde tú desgrabas. La retención no coincide con la declaración. Entonces Jesús luego al final, si queréis, os lo explica. Ahí también hemos mandado un archivo de aquellas personas que tienen dos pensiones, es un doble pagador. Hay un modelo en Hacienda que se rellena para que te bajen la retención y demás. Esto ya os lo explican luego ellos. Esos son para los que tengáis dos pensiones. ¿Cuál es el IRPF mínimo? La retención mínima en IRPF es el 2%. Y esto es muy fácil. Sabéis que hay mucha gente que trabaja por contrato y al año pueden tener 3, 5, 7 y 12 contratos. Al empresario que llega a un trabajador, aplica el programa de retención y le dice, este señor va a ganar en el tiempo que yo lo voy a tener, 2 meses, por X euros. Como no llega al límite, le retengo un 2. Por eso muchos trabajadores, sobre todo en las administraciones públicas, le contratan poco a poco y le descuentan un 2%, le retienen un 2% en cada contrato. Y cuando llega la nómina de diciembre, la paga extra, le pegan el hachazo porque hacen un cálculo de todo lo que le han pagado en el año y se quedan con la paga extra de los trabajadores. Esto está pasando y ha pasado. Porque te han ido reteniendo el 2, el 2, el 2, el 2, cuando te corresponde a mejor por todo lo que vas a ganar el 16 o el 18. La tabla de retenciones. Aunque ya os he dicho que hay un programa, por curiosidad, hasta 12.450 euros, la retención es del 8,5. De 12.000 a 12.000, de 12.000 el 10%, 17.000 12,80, 33.000 17 y 53.000 el 20,50. La tabla de retenciones está ahí, pero ya os digo, cuando hace la declaración varía por completo. Los presupuestos generales del Estado han introducido cambios en los tramos del impuesto y algunas medidas fiscales que afectan a los salarios de los trabajadores. Los 6 tramos que existen actualmente y se hicieron en la campaña del 2022, esta que hemos declarado última, no sabemos si en la ley de presupuesto general del Estado puede haber algún cambio para el año que viene, que nos afecta este año, pero lo que hay es ingresos inferiores a 12.450, el 19%. Superiores hasta 20.000, el 24%, el 30%, el 37%, el 45%, y lo máximo que se paga es el 47%. Nos olvidemos ya de cuando Fernández Ordóñez tenía 46 tramos y se pagaba hasta el 60%. Eso se acabó ya. Y eso es una de las cosas que en este país hay mucha riqueza y cada vez quieren pagar a la gente menos impuestos. ¿Qué rentas están exentas de tributar por la ley IRPF? Hay rentas en España que no se tienen que declarar. Por ejemplo, pensiones de cierto tipo no se declaran. Están exentas. Becas, ayudas, todo esto que no se declara se llaman rentas exentas. Y estas excepciones todos los años varía porque los presupuestos generales del Estado introducen alguna modificación. Entonces hay que estar atento
Y en el programa de declaración de la renta te lo dicen. Y hay que ver qué van a decir este año que nos puede afectar a la declaración de la renta del 2023. ¿Qué rentas están exentas de pagar IRPF? Yo voy a explicar aquí 14, pero hay 27 tipos de sesiones. Os he mandado un archivo para que lo miréis si queréis. Voy a explicar las 14 porque son las más importantes y las más generales que podemos tener. Las indemnizaciones por despido, esto lo pongo para los familiares que tengáis. Las indemnizaciones por despido que están contempladas en el Estatuto de los Trabajadores están exentas. Siempre que no excedan de 180.000 euros. Si pastan más o le dan más, el resto tiene que tributar. Si tenéis un seguro de accidente y os indemnizan, hay que mirar siempre las condiciones. Están exentas del IRPF. Pero hay que mirarlo muy bien y asesorarse, para no meter la pata. En estas excepciones, al que le ocurra, que pregunte y consulte antes de meter la pata. Hay unas ayudas para afectados por enfermedades, una especie de subsidio, una especie de prestación que se da en el Estado, y esas prestaciones están exentas para la hepatitis, VIH, todos temas de salud. Te dan unas ayudas y están exentas. Aquí no creo que haya nadie, me imagino. Prestaciones para víctimas del terrorismo. Pues también tienen unas pensiones y tienen unas indemnizaciones, no suplementa su pensión anual y eso está exento. Los pensionistas de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez están exentos. Pero tienen que haber sido obtenidas en territorio nacional. No que la obtengo en Alemania y luego tengo la otra pensión aquí por España. La has obtenido en Alemania, aquí tiene tu parte de pensión por la Constitución de España, pero no te acepta. Esto es muy importante porque los pensionistas con dos pensiones están siendo sancionados por Hacienda bastante por ignorancia. Y entonces, pues, como la ley de la agencia, la ley de IRPF excluye expresamente a la incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, aquí lo único que podemos decir, como yo digo yo, coño, ¿y por qué están excluidos? Que le den ayuda si necesitan ayuda y tengan unas bonificaciones, pero excluidos. Yo conozco muchos montones de inválidos con cochazo, con caza, con ya le están excluidos. Si necesitan. Es una cosa que nunca he entendido por qué esto lo metieron en la ley y lo volvieron. Desde Fernández Ordóñez está metido esto y lo vuelven a meter. Invalidez absoluta y gran invalidez, tanto de la seguridad social como de una compañía de seguro, están excluidas. Las ayudas que te dan por permiso de paternidad, o sea, cuando te dan lo que te pagan cuando estás en permiso de maternidad o una adopción, no hay que incluirlo en la declaración de la renta. En vuestro caso, serán los nietos o los hijos. Todas las prestaciones que ahora están, sabéis que ha aumentado, que pusimos un archivo que han aumentado las ayudas para la dependencia, la gente que está en residencia y demás. Esas ayudas tampoco hay que incluirlas en la declaración de la renta, están exentas. Otra cosa importante que la gente ignora, y han sido multados. Las prestaciones por desempleo hay que incluirlas en la declaración de la renta. Y además, si has trabajado, tienes un doble pagador, el INEM y tu empresa donde trabajabas. Pero si el dinero del paro lo coges de golpe porque te vas a hacer autónomo, ese no hay que declararlo. Está exento. Y esto es importante porque es una cosa que nada más que saben los que lo cogen de golpe y son autónomos. El resto cree que no hay que declararlo. Y eso hay que declararlo como una renta más del trabajo. Las prestaciones por desempleo, no el subsidio, que el subsidio está exento. Cuando te dan unas ayudas por acogida, sabéis que hay casas, hay familias que cogen a niños de acogida y le dan ayuda, eso no hay que declararlo. Las becas que dan de estudio, tampoco hay que declararlas si está dentro de la unidad familiar, de hijos y nietos.
Las rentas de exención, por supuesto, no tienen que declarar. Normalmente la renta de exención está entre 300 y 500 euros, no llegaría ni siquiera al mínimo, pero no hay que declararla. Vaya a ser que tenga otros ingresos. Y una cosa muy importante que también se ignora, y os digo que os apuntéis por si se olvida, para que le preguntéis a Jesús, que es el que más sabe de esto. Navarra tiene implantado, esto no lo sabes tú, Juan, y a lo mejor, el IRPF negativo, el único. Y eso sería muy bueno para los pensionistas, tanto para las pensiones mínimas como el ingreso mínimo vital, como los subsidios mayores de 52 años y para todas aquellas personas que no tienen renta o las rentas son escasas. El IRPF negativo sería una gran solución si se aplicara en todas las comunidades autónomas o lo aplicara el Estado. Las pensiones alimenticias, ya sabéis, pues también están excluidas. No será vuestro caso, porque estamos aquí todos, pero si tenéis familia o hijos, los trabajos que se hagan en el extranjero, esos ingresos obtenidos están exentos de tributar en España. Hasta 60.100 euros. El resto hay que tributarlo. Y luego ya vamos a lo último de los 14 que yo he puesto. Los premios de lotería, la ONCE y la Cruz Roja. Si son inferiores a 40.000 euros, ya sabes que te hacen la retención famosa del 20% y no hay que declararlo. El exceso, sí. Yo he puesto aquí una nota final y lo recomendado por Jesús. Las rentas exentas de IRPF son varias y contar con un asesoramiento profesional te ayudará a ahorrar impuestos. Y el último punto que vamos a hablar es un punto polémico, porque tenemos aquí al presidente que tiene otra opinión. La deflactación. ¿Qué es la deflactación en el IRPF? Cuando hay inflación, y todos los años lo está viendo, excepto los años de Rajoy, que hubo 2 o 3 años de IPC negativo, pero normalmente hay inflación. Cuando hay inflación, tu dinero vale menos, pero tú sigues pagando el mismo impuesto por el mismo tramo y el mismo tipo. Cuando nos suben la pensión, pasamos de tramo y al final estamos obteniendo menos dinero porque lo que recibimos pagamos menos. Se pueden comprar menos cosas. Entonces, el País Vasco ha sido el primero que el año pasado deflactó su parte autonómica de IRPF. Y entonces, si tú estabas en una tabla de 30.000 euros y con el IPC pasaba a 30.000, a 31.000, ellos deflactan la tabla y tú sigues en el mismo tramo pagando el mismo porcentaje. Madrid lo va a hacer ya y el PP ha dicho que en todas las comunidades autónomas lo va a hacer. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha sacado una declaración diciendo, bueno, el gobierno en la próxima reforma de IRPF pondrá la deflactación todos los años, cuando haya inflación. Cuando no hay inflación no hace falta hacerla. Porque esto se entiende que es una sobrecarga fiscal y la deflactación lo que hace es evitar esta carga fiscal. Sí, además, escucharéis, me han subido la pensión y estoy pagando más de IRPF. Pues vaya mierda, esto lo habéis escuchado todos los años cuando sube la pensión. Si se deflactara, tú te quedarías con el mismo porcentaje en el tramo que te correspondería. Es una medida fiscal que no, cuyo objetivo pretende que los contribuyentes, frente a una subida de la subida de los precios, del índice de precios al consumo, mantenga su misma capacidad económica. No, que me ingresan más dinero, pero no me vale para nada, porque no estoy pagando un impuesto. Es para corregir el efecto de la subida de precios. Si no deflactamos, seguiremos pagando un porcentaje de IRPF que se nos aplica hasta ahora. Lo que se pretende con la deflactación es que trabajadores y pensionistas, a quien se les aumenta el sueldo o la pensión por el alza de precios, se queden en el mismo tramo de la declaración de la renta
y no tenga que pagar más a Hacienda por esa subida de la pensión, sino que sigan pagando lo mismo. La deflactación, como ya lo he dicho, lo puede hacer las comunidades autónomas o el gobierno, porque ya tienen competencia para eso. Y por mí, pues nada más. Se acabó con la deflactación y ahora pues se abre que alguien tome nota y aquí tenemos a Jesús que puede contestar a muchas cosas y a muchas